Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de clases abiertas que organiza la licenciatura. Es una nueva modalidad de clase abierta, como verán. La particularidad que tiene la clase de hoy es que fue organizada por un grupo de alumnos de cuarto año de la licenciatura, por iniciativa de la directora del Departamento de Negocios, la profesora Susana Mangana, que lamentablemente hoy no pudo venir, pero tuvo la amabilidad de ofrecernos esta oportunidad y nosotros aceptamos con mucho entusiasmo. La clase de hoy nos acompañan, bueno, va a ser un poco diferente en lo que es la modalidad de preguntas más que nada. En vez de al final de la clase, como hacemos siempre, en vez de levantar la mano y hacer preguntas orales, ahora repartimos unos papelitos donde cada uno puede hacer su pregunta anónima. Solamente preguntas y bueno, esa sería más que nada la nueva modalidad, y la idea es que después las clases siguientes se mantenga este sistema y nuevos alumnos de la licenciatura nos deleiten con una nueva clase. En lo que lleva el tema de hoy nos acompañan Ricardo López Getig y Gabriel Salvia. Ambos son integrantes de CADAL. CADAL es el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina. Es una fundación privada sin fines de lucro, no partidaria o apartidaria, cuya misión consiste en promover los valores democráticos, observar el desempeño público, económico e institucional y formular propuestas de políticas públicas que contribuyan al buen gobierno y al bienestar de las personas. Esta organización anualmente realiza un ranking mundial de países, el ranking llamado Democracia, Mercado y Transparencia. Este ranking está basado en tres pilares fundamentales, que son la libertad democrática, o sea, la libertad tanto civil como política, la libertad económica o de mercado de los países y la transparencia de los países. En base a estas tres variables, a estas tres características, se construye ese ranking, donde el Uruguay el año pasado tuvo el puesto número 19. Nicolás le va a dar la bienvenida a nuestros expositores del día de hoy, así que... Bueno, gracias Nicolás. Como decía Nicolás, esta clase fue organizada en conjunto con los alumnos de cuarto año del Departamento de Negocios Internacionales. Bueno, un poco también en representación del departamento, darle la bienvenida a estos dos expositores, que la verdad que es un lujo tenerlo hoy en la universidad. Ambos argentinos, uno casi uruguayo-argentino, ahora él contará por qué. Pero bueno, básicamente contextualizar un poco la importancia de este índice. Nicolás ya introducía algo, pero principalmente, bueno, convocábamos una charla que era Desarrollo y Transparencia en Uruguay, pero hemos diversificado un poquito más el título, porque en realidad es el título del ranking, que es Democracia, Mercado y Transparencia, y la verdad que cuando uno ve y analiza el índice, tiene, bueno, mucha razón de ser, de resaltar estas tres palabras. Después Nicolás ahora va a presentar básicamente a Gabriel y Ricardo, que la verdad que son dos personas con mucha experiencia en la temática y trabajando, yo creo, desde el centro, que ya tiene muchos años y la verdad que es una referencia hoy en la región. Por eso es un gusto tener de primera mano esta presentación. Pero de mi parte y por el equipo del Departamento de Negocios Internacionales, lo importante de este índice, creo que también está teniendo su proceso de conocimiento y difusión, es que lo empecemos a tomar desde la universidad para los estudios que hacemos, tanto después en la vida profesional, en la investigación y durante la carrera. Creo que es un informe, y van a ver que un ranking que al tener 167 países nos muestra mucha información sobre eso. Algunas cosas más, resaltar, somos conscientes, y esto capaz Gabriel lo sabés, pero bueno, sí resaltar lo que en Uruguay somos muy reacios al tema de los rankings y los índices. A veces las escalas, al ser un país tan pequeño, nos dejan afuera, pero vamos a ver que la particularidad de este índice, y por eso lo importante hoy estar presentándolo, y la verdad que queríamos que así sea, es que tiene un ojo latinoamericano también, una mirada, si bien, bueno, toma datos de varias, de Freedom House, el índice de libertad económica y otras cosas, y otros índices más, como que compila de alguna forma toda esa información. Es clave ver cuando un índice y un ranking también es
hecho desde una perspectiva, esto no quiere decir adaptar los datos, pero sí con una mirada y un conocimiento previo de América Latina, y claramente queda marcado en este índice, ¿no? Recuerdo una cosa, hace algunos años cuando hacíamos un estudio sobre Chile, sobre el desarrollo chileno, que de hecho es uno de los países que se analiza, un ex ministro de Planificación nos decía una frase que me parece pertinente, y acá la tenía: los índices internacionales sobre países no lo dicen todo, pero dicen mucho. Decía, si analizamos los países que están bien posicionados en estas listas y miramos con detenimiento hacia ellos, nos damos cuenta de que los índices tienen muchas cosas para decirnos. Creo que este remate es el clave, y creo que puede ser hasta un subtítulo de esta charla. ¿O acaso es una mera coincidencia de que en los índices sobre desarrollo siempre sean los mismos los que están primeros en este club? ¿O todos mienten, o es porque realmente están haciendo las cosas bien? Entonces, vamos a ver ahora también, yo creo que nos va a sorprender quizá a los uruguayos, en ver también la importancia que este índice le da a Uruguay justamente, y prestar bastante atención en la transversalidad de todo esto, porque en el desarrollo, que a veces lo vemos como algo lejano en América Latina, creo que hay algunas cosas que básicamente nuestros países tienen mucho para aprender, y hay una transversalidad que creo que poco hay para reinventar en este tema del desarrollo. Así que finalmente creo que es clave que tengamos en cuenta esta investigación para próximos estudios y próximas investigaciones. Y como final, creo que algo que va a estar bueno es reafirmar que los uruguayos tenemos mucho para dar y para crecer en esta materia. Yo estoy seguro que Gabriel va a hablar sobre eso también, pero la importancia que Uruguay tiene, que la base ya está dada para seguir creciendo y alcanzar el desarrollo. Así que bueno, Nicolás, presentar a los expositores, y nuevamente muchas gracias por estar presente. Sí, un poco sobre lo que venías diciendo. Nosotros en la carrera estamos en materias como integración, por ejemplo, damos mucha importancia este año más que nada a lo que son las economías emergentes en la economía mundial, y creo que Uruguay, según lo que hemos visto en el anuario, Uruguay tiene un papel no principal, pero sí está abriendo camino en lo que es la economía mundial, y bueno, eso va a empezar a jugar de manera diferente, y es importante que nosotros sepamos el puesto que ocupa Uruguay en este ranking. Es una información interesante para saber qué proyecciones tiene Uruguay, qué papel juega en la economía, y mucho más importante, más regional, en lo que es Latinoamérica y el Mercosur. Bueno, voy a pasar a presentar a los invitados. Gabriel Salvia es el presidente y director general del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, lo que es CADAL. Como analista de CADAL, cubre temas políticos de la Argentina, América Latina y sobre relaciones internacionales en derechos humanos. En tal carácter fue invitado a los programas de TV Oppenheimer Presenta, Otro Tema, que acá lo vemos en TN, y entrevistado en varias oportunidades por CNN en español. Desde el año 1992 integra organizaciones de la sociedad civil, y por tal motivo fue invitado como expositor a varios países, como Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Eslovaquia, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Checa, Suecia, Uruguay y Venezuela. Compiló los libros La experiencia chilena, Consensos para el Desarrollo, y Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba, de la Primavera Negra a la liberación de los presos políticos. Este último fue publicado en inglés por el Christian Democratic International Center de Suecia en el año 2012. Publicó artículos en casi todos los diarios nacionales de la Argentina: La Nación, Perfil, El Cronista Comercial, La Razón, Ámbito Financiero, Infobae, La Prensa, La Tercera de Chile, en el Nuevo Herald de Miami, y en las revistas Apertura e Idea de Argentina, Búsqueda de acá de Uruguay, Industrias de Ecuador y Perspectiva de Colombia. Como periodista se inició realizando colaboraciones e investigaciones en la revista El Poder Legislativo y su Gente. Participó como comentarista de temas políticos y económicos en el programa América Weekend en Radio América. Fue productor periodístico del informativo económico de Cablevisión Noticias y asistió a la producción del programa de televisión El Club de los Giles en Canal 11 de Telefe. Colaboró con entrevistas a destacadas personalidades en el suplemento El Observador, el diario Perfil, en la revista Noticias,
Noticias y en el suplemento Séptimo Día del diario El Nuevo Herald, entre otros. Integró el Consejo Editorial de Perspectiva, revista latinoamericana de Economía, Política y Sociedad, y en la actualidad es titular de GAXA, Servicios Periodísticos e Informativos, colaborando regularmente con artículos de análisis, opinión y contexto para la agencia Diarios y Noticias y el portal Infobae. Por su parte, Ricardo López Guettig, representante en Uruguay del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, es doctor en Historia de la Universidad Karlova de Praga, es profesor de otra universidad acá en Uruguay, que no podemos decir el nombre. Entre sus publicaciones se destacan Los fundadores de la República, El debate parlamentario sobre la reforma electoral de 1902, Borges a Peronismus, La cuestión religiosa de la Convención Constituyente de 1853, El socialismo libercambista en el Congreso argentino entre 1912 y el 14, El legislador, la comunidad y la libertad individual, y El bicentenario y la evolución de las instituciones republicanas. Es analista de CADAL en Historia Política y Económica Argentina, partidos políticos y sistemas electorales, política y economía de los países del ex bloque socialista y sus transiciones a la democracia y economía de mercado. La palabra es suya, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy muy honrado de estar acá. Muy honrado de presentar el informe, documento sobre democracia, mercado y transparencia. Gracias por la presentación, me hace sentir importante. Y como decía Nicolás Albertoni, estoy en la transición de la desargentinización hacia la uruguayización. Y se darán cuenta cuando vean los índices, cuando ven la situación de Uruguay, puesto 19 en el mundo, y ven la economía sumergente de Argentina, porque así como hay países emergentes, hay otros que se sumergen. Sobre todo cuando uno empieza a ver los índices de democracia, mercado y transparencia, que pareciera ser algo que está totalmente fuera de moda en la República Argentina. El índice es sumamente interesante cuando uno lo toma como una herramienta de trabajo, no deja de ser un instrumento que sirve básicamente para ver dónde está uno ubicado en el mundo con respecto al resto de los países del mundo y también dentro de la región. En general yo percibo que los uruguayos son de una gran humildad, decir, bueno, nosotros no somos muy importantes, y esta cosa del paisito que a mí me llama mucho la atención. Y la verdad es que a mí me dio mucha alegría ver la posición que ocupa la República Oriental del Uruguay en este ranking, de ser 19 en el mundo y segundo en América Latina, porque es lo que uno advierte desde afuera, justamente las condiciones de democracia, mercado y transparencia, y que, como bien adelantaba Nicolás Albertoni, este es un camino de partida, es una posición de partida porque realmente tiene mucho para aportar. Cuando uno advierte también que los países que están por encima, los más arriba del ranking, son países no son la República Popular China, ni Rusia, no son países de gran tamaño, ni de cientos de millones de habitantes, son países pequeños. Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, son países pequeños, con poca población, que han logrado índices de vida sumamente altos y que justamente por esas condiciones tienen un alto nivel de transparencia, porque es posible que el ciudadano pida la rendición de cuentas, es posible ver quiénes son los burócratas corruptos, porque hay una mayor proximidad y además hay una cultura política, una cultura cívica que posibilita dar las herramientas para que haya un mayor control de los ciudadanos sobre la administración del Estado, que es la administración de lo público. Es muy interesante el caso de Noruega, que es uno de los ejemplos que se da en el informe, porque advierte algo que es sumamente interesante, sobre todo para América Latina, que en general no es disciplinada en cuestiones de presupuesto,
que es que todo lo que se recibe, todo lo que se recauda por el petróleo se guarda para las generaciones venideras, y hay un consenso amplio, tanto de los socialdemócratas como los conservadores, en que eso no se toca. Eso me parece algo sumamente interesante, y cuando uno ve que las posiciones en el ranking de Brasil y Argentina, estos dos grandes colosos que hay por su tamaño y su población en América del Sur, cuando uno ve que esos dos grandes colosos en términos de índices de democracia, de mercado y de transparencia, están tan abajo en el ranking, nos tiene que llamar la atención de que hay dos posibilidades. Una es que Uruguay, en alguna forma, pueda contagiar estas condiciones al resto de los vecinos de la región, es decir, ¿qué puede exportar Uruguay? Uruguay puede exportar calidad democrática, puede exportar cultura cívica, puede dar con su ejemplo, es decir, miren lo que nosotros logramos, ustedes tendrían que seguir este camino. Eso es lo que hoy podría exportar Uruguay en términos institucionales hacia la región, sobre todo porque justamente al ser vecinos y tan importantes y tan influyentes en el día a día, no dejan de repercutir en la vida cotidiana de acá. Pero por el otro lado está la otra posibilidad, que es que los vecinos empiecen a tirar hacia abajo a Uruguay, a Chile, a otras naciones que están bien posicionadas en los rankings internacionales. Entonces, este índice es sumamente interesante desde ese punto de vista, como un instrumento para ver dónde uno está ubicado en el mundo, pero no es para quedarse tranquilo y decir, bueno, qué bien que nos va, qué mal que les va a los vecinos, porque los vecinos pueden contagiar. Entonces, me parece sumamente interesante que esto se empiece a debatir en ámbitos como los negocios internacionales, porque cuando se hacen negocios con países que no son transparentes, que tienen altos índices de corrupción, que tienen bajas libertades democráticas, eso inevitablemente influye en todo proceso de negociaciones, en todos los procesos comerciales, y termina, en definitiva, contagiando a todos los países, porque ningún país es inmune a las tentaciones autoritarias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Nicolás y Nicolás, muchas gracias a la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. La verdad es un gran placer estar acá para presentar este ranking que hacemos desde hace unos años con la idea de sintetizar los valores que queremos transmitir desde CADAL, ¿no? Son las libertades, el hecho de que el desarrollo implica no solamente progreso económico, material, sino que el desarrollo implica que las personas puedan vivir en libertad, elegir a sus autoridades en elecciones libres y transparentes, ejercer sus derechos a las libertades económicas y tener gobiernos que respetuosos de la publicidad de los actos públicos, de la transparencia. Esa es un poco la idea de este ranking que hacemos, que ahora tiene un formato más de revista, casi turístico, digamos, por tantas fotos, pero sabemos que además del contenido de texto y los cuadros, también es importante que sea amigable para la vista. Cuando pensamos en esta presentación, tuve muy en cuenta un foro que hicimos todos los años, a principios de enero, hacemos un foro medio exótico en Punta del Este. O sea, a la gente le gusta ir a la playa, todas esas cosas, nosotros hacemos foros, pero bueno. Hicimos un foro este último año, a principios, es nuestra primera actividad del año, y ahí, bueno, Nicolás hizo la verdad que
brillante presentación sobre la inserción de Uruguay en el comercio internacional, y me pareció que este índice de democracia, mercado y transparencia que hacemos desde CADAL de alguna manera sirve como para potenciar los sólidos argumentos y los datos duros que ofrece Nicolás, así que así surgió un poco la idea de presentar esta publicación y con este planteo, ¿no? Como decía un poco, como adelantaba Ricardo, hablar de la faceta del desarrollo y el liderazgo que tiene Uruguay en el Mercosur, del cual se tienen que sentir muy orgullosos, ¿no? Más si nos ven a nosotros, ¿no? Así que yo un poco voy a empezar Bueno, cuando hablábamos de desarrollo, yo les decía que siempre se asocia la idea de desarrollo al progreso, al bienestar material, y nosotros, por lo menos, esta idea de desarrollo está más en línea con la del Premio Nobel de Economía, el hindú Amartya Sen, y en ese sentido las libertades democráticas forman parte del desarrollo, y una vez cuando sacamos este ranking siempre tiene alguna repercusión en los medios, que es algo importante para nuestra institución, ¿no? Que lo que generamos salga en los medios y de esa forma más gente se entere de lo que estamos haciendo y potenciar la difusión de nuestros productos. Una vez el Diario de la Nación de Buenos Aires nos dedicó un editorial que la verdad que sintetizó de la mejor manera el espíritu de esta publicación, señalando que sin libertades democráticas puede haber economía de mercado, pero como lo demostró Chile durante la dictadura de Pinochet, es muy difícil que haya transparencia gubernamental. No sé si ustedes se acuerdan, pero luego ya en democracia salieron a la luz casos de corrupción durante la dictadura de Pinochet, que curiosamente fue lo que más le molestó a sus partidarios. O sea, no le molestaba que violara los derechos humanos, sino que el general haya sido corrupto, ¿no? Con las famosas cuentas que tenía al exterior. Entonces, cuando terminan las dictaduras, como no hay libertad de prensa, muchas de estas cosas salen a la luz, ¿no? O sea, que no solo que no había libertades democráticas, sino que tampoco había transparencia, porque entre otras cosas no hay Estado de Derecho, no hay forma de peticionar, de solicitar información. A su vez, sin transparencia gubernamental, señala la editorial, como sucede en otros países de América Latina, las libertades democráticas y la economía de mercado corren el riesgo de descarrilar, como ha sido en muchos casos de países, en Argentina, Venezuela, Ecuador, países donde por temas de corrupción cae en crisis el sistema de partido, la dirigencia política, y aparecen los que van a poner orden y a terminar con todo eso, con lo cual el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, la transparencia es algo fundamental y vamos a ver, yo creo que es un rasgo distintivo en América Latina. En el ranking de transparencia internacional, que es uno de los 3 componentes de nuestro ranking, prácticamente toda América Latina está aplazada, ¿no? Bueno, y finalmente, sin economía de mercado, las libertades democráticas y la transparencia gubernamental pueden ser deglutidas por un Estado capaz de demostrar una vez más su eficiencia, como en tiempos que hoy consideramos pretéritos, aunque hoy en día hablar de economía de mercado en muchos países es políticamente incorrecto. Podemos decir que a los países que mejor les va en este ranking, en los que son los países donde progresan, donde crecen, donde hay inversiones, donde la gente quiere ir a vivir, que es un dato incontrastable, ¿no? O sea, nadie va a ir a vivir en un país donde lo van a matar, o le van a robar, o lo van a encarcelar, o se va a convertir en una suerte de esclavo político. La gente busca horizontes donde puede progresar, vivir mejor. Y bueno, muchos de los países que están arriba de este ranking son países donde muchos inmigrantes, aún con las restricciones que hay en la inmigración, mucha gente elige para vivir, el famoso voto con los pies.
Y en América Latina, bueno, los países son más amigables con las políticas que defienden y favorables a las libertades económicas, claramente son a los que les va mejor. Como decía Nicolás, o sea, este es un índice que toma, es un ranking que se elabora tomando 3 índices, ¿no? El de las libertades democráticas, de Freedom House, libertades civiles y políticas, el de libertad económica, de Heritage Foundation y Wall Street Journal, y el de transparencia gubernamental. Ponderamos cada uno de las puntuaciones que sacan los países de la misma manera, en forma equitativa, y ahí, de manera simple, sale este ranking de desarrollo. Me dirán, es muy simplista. Bueno, algunos dicen que muchas cosas son más simples de lo que otros quieren vender como de manera más complicada, ¿no? Pero bueno, es nuestro punto de vista y nosotros defendemos estos valores, proponemos políticas públicas que favorecen el progreso, y está claro que los países que están arriba son los países donde uno puede asimilar el progreso, y son países de todo tipo, ¿no? No son países, digamos, Noruega es una socialdemocracia, típico caso de Estado benefactor, ¿no? Hasta se lo define como socialista, ¿no? Pero bueno, es un socialismo democrático, con altos grados de transparencia y sobre todo respeto al Estado de Derecho. Bueno, este es el top 10 del ranking, ¿no? Ah, perdón, yo lo cambio en mi computadora. Bueno, son los 10 primeros países que aparecen. LCDP son libertades civiles y derechos políticos, CD libertad económica y T transparencia. De ahí sale la puntuación final. Bueno, como podrán ver, los 10 primeros, impecable en materia de libertades civiles y políticas, ¿no? Los países Freedom House los dividen libres, parcialmente libres y no libres. Dentro de los libres hay puntuación del 1 al 2,5. Acá todos impecables, ¿no? O sea, sacan el mejor puntaje. Como les decía, ven, Noruega tiene un 70 de libertad económica. Es decir, no tiene el puntaje ideal, pero así y todo es un país amigable con el mercado, amigable con las inversiones en realidad, ¿no? Con la actividad económica. Y todos tienen altos niveles de transparencia. Creo que me pasé. Ahí estamos. Bueno, acá entramos a América Latina, que es un poco lo que me interesa destacar del desempeño de Uruguay, porque ya vamos entrando al territorio. También quería aclarar que en Canadá siempre nos gustó la perspectiva comparada, tanto con los propios países de la región como con otros países del mundo. Por eso es interesante lo que Ricardo señalaba en esta idea de que un país es pequeño porque tiene un territorio pequeño, lo cual es bastante cuestionable en el caso de Uruguay, y aparte, la verdad, no veo a la gente amontonada en el país, ¿no? Tampoco. O sea, un país es grande por su fortaleza institucional, básicamente esa es la idea. Acá en el ranking de América Latina, tienen la posición que ocupa el ranking general, donde Chile está 13, Uruguay 19, más abajo ya viene Costa Rica, y bueno, y ahí tienen el dato interesante, que los 3 primeros, puntuación, digamos, la mejor puntuación en libertades democráticas. Chile y Uruguay bien en transparencia, y después a partir de Brasil para abajo ya empezamos a ver problemas a libertades civiles. O sea, vemos que tenemos lo que este ranking demuestra, que tenemos una región más heterogénea de lo que muchas veces se muestra, ¿no? O sea, muchas veces somos todos hermanos latinoamericanos, todos estamos en la foto abrazados, dándonos besos, pero somos muy distintos y actuamos de manera muy distinta, no solo en nuestras políticas internas en materia
lo que es la calidad democrática, lo que es la transparencia y lo que es la política económica, sino en otros ámbitos internacionales, como vamos a ver. Bueno, ahí ven los últimos países del ranking de América Latina. Bueno, por ejemplo, pueden ver en el caso de Cuba, lo tira muy abajo, bueno, que es un régimen de partido único, es una dictadura, entonces tiene una de las peores puntuaciones. La peor puntuación de Freedom House es 7. Creo que le gana a Corea del Norte y algunos más. Bueno, acá ya entramos a uno de los nuevos inventos. Como el Mercosur funciona exitosamente, creamos la UNASUR, ¿no? Ya el Mercosur funciona, tenemos un parlamento que parlamenta. Cuando fue el problema con las plantas pasteras se debatió en el parlamento, habló Brasil, habló Argentina, los distintos partidos, los de Paraguay, debatieron cómo se soluciona políticamente, porque queríamos tener un Mercosur político, entonces creamos un parlamento y para debatir estos temas. Obviamente estoy haciendo un chiste, ¿no? O sea, no se debatió eso, no se debatió la situación de Venezuela, ahora está Venezuela en el Mercosur, o sea, Cuba preside la CELAC y la CELAC tiene una cláusula democrática. La CELAC es después del UNASUR, porque tenemos tanto éxito en el Mercosur que creamos el UNASUR y es tan exitoso el UNASUR que creamos la CELAC. Así que la verdad que somos campeones en la creación de organismos. Es curioso que una vez hicimos un estudio en Argentina que a su vez en los parlamentos está la Comisión del Mercosur. En la provincia de Buenos Aires hay una Comisión del Mercosur, hay una Secretaría del Mercosur. Es decir, para crear cargos, mega burocracia de estos organismos son fantásticos, pero su eficiencia es muy dudosa. Ahora vamos a entrar, es sensible esto. Pasamos del Mercosur de la UNASUR al Mercosur, como de más cantidad de países a menos. Bueno, acá quiero ir un poco al punto que planteaba Ricardo, ¿no? Ustedes saben que en estos ámbitos, estos organismos regionales, muchas veces se habla de armonizar políticas, especialmente armonizar en temas económico-comercial. Al tener un componente político también hay que armonizar el tema político. Por ejemplo, el Mercosur tiene una cláusula democrática, la famosa cláusula de Ushuaia. Bueno, como podrán ver, acá ya son menos países, en libertades civiles y políticas ya, digamos que hay de todo, ¿no? En libertad económica también, bueno, en transparencia, salvo los dos primeros, los otros tres se van al descenso, ¿no? Con lo cual, el dato que uno saca de acá es que tenemos un Mercosur muy heterogéneo. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse en Uruguay es si el Mercosur va a armonizar políticas más favorables a la gobernabilidad democrática, al respeto de las libertades civiles y políticas, al crecimiento económico y a la transparencia gubernamental, si los demás países van a tener que armonizar subiendo a los niveles de Uruguay, o si vamos a tener que bajar todos a los niveles de Venezuela, o nos vamos a quedar en el medio como Argentina, ¿no? Entonces eso es un poco lo que está en discusión. Y muchas veces cuando se hacen las cumbres, las reuniones, este aspecto que salta muy claramente en informes como este u otros más, como también señalaba Nicolás, o sea, hay muchos índices y ranking y bueno, ahí se lo señalaba el exfuncionario chileno. En general los que salen bien en casi todo, y los que salen mal en casi todo. Al final voy a pasar algunos índices con la posición que ocupa Uruguay. Pero bueno, acá lo que viene es claro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un Mercosur favorable al desarrollo o que se hunda en el subdesarrollo? Bueno, acá tenemos otro componente de las divisiones políticas del Mercosur, de América Latina,
que va más allá del desempeño político, económico, institucional que tienen los países. Hay ámbitos internacionales donde los países de América Latina asumen posiciones que son totalmente contrapuestas, ¿no? Hay muchos casos. En general nosotros seguimos en un observatorio que tenemos de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos cuál es la posición que toman los países, la participación de los países de América Latina cuando se analiza el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de los países más cuestionados, de los países más represivos, las dictaduras, y los que son más cuestionados en lo que es la represión de las libertades civiles y políticas. Entonces ahí, ahí se va a ver que muchas veces países que son respetuosos de esas libertades civiles y políticas internamente, a su vez expresan posiciones críticas hacia la situación de estos países en un ámbito internacional como es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y los que tienen problemas en materia de calidad democrática interna y en todo lo demás, defienden a estos otros países. Un caso, tomo este caso porque es el más cercano y el que estamos viendo en vivo, ¿no? El de Siria, donde cuando se trató el examen periódico universal anterior, bueno, hubo posiciones claramente contundentes de Chile, Uruguay, Brasil y Perú criticando digamos, los atropellos en Siria, y hubo estos tres países del ALBA defendiendo la situación, los atropellos a la dignidad humana que así se cometían. Después, en la foto salen todos juntos, abrazados y sonrientes. Y esa es la imagen que siempre vemos. Pero en los hechos hay claras divisiones políticas en América Latina por la política interna de cada país en materia, digamos, de calidad democrática, de política económica, de transparencia gubernamental, y al mismo tiempo por las posiciones coherentes con lo que son a nivel interno en el ámbito internacional, que no siempre es fácil, ¿no? Hay que decirle a China que viola los derechos humanos, ¿no? O sea, que vaya a Uruguay y le diga, no, miren, ustedes están violando los derechos humanos, están cometiendo atropellos, reeducando a la gente en el Tíbet, y al otro día quizás le cortan el comercio de commodities y va a tener una protesta el presidente de todos los que se ven perjudicados, que son muchísimos, ¿no? Digo Uruguay, puede ser cualquier país de América Latina. Entonces no es un tema fácil, pero en cuestiones delicadas, como es el caso de lo que actualmente está sucediendo en Siria, que hay una guerra civil y un gobierno, digamos, dictatorial, surge o aparece lo que se llama el derecho de proteger, el derecho humanitario de proteger, y bueno, los países democráticos toman posiciones coherentes y los países antidemocráticos también toman sus posiciones coherentes, ¿no?, en contra de los derechos humanos. Bueno, acá tenemos los últimos 10. En Argentina, cuando nos quejamos de los países, decimos, bueno, podemos estar en Corea del Norte, ¿no? O sea, todavía estamos 70 y pico, tenemos para bajar bastante todavía, así que bueno, es una forma de consolarse. Como podrán ver, bueno, los últimos que están del 163 al 67 tienen la peor calificación de libertades democráticas, obviamente países sin Estado de Derecho, donde el poder político se maneja de manera arbitraria, bueno, son tendientes a la corrupción. Por eso, en un ámbito como este, quiero llamar la atención en materia de negocios internacionales, porque ciertos países puede ser beneficioso el intercambio comercial, pero si sus autoridades carecen de legitimidad democrática y se registran restricciones graves a los derechos humanos, los que están en el poder, que son con los que se negocia, pueden cambiar de un día para el otro porque precisamente no hay Estado de Derecho y no hay consenso, no hay detrás un consenso que esta es la política del país. O sea, es la decisión de alguien que decide vamos a hacer esta política y el día de mañana la puede cambiar. Entonces,
hay que tener más allá de la actitud moral que debería haber en las relaciones, la política exterior, de denunciar la situación que hay en determinados países donde las personas, que son seres humanos, se viola lo que es todo lo que hace a la dignidad humana. Más allá de eso, y teniendo en cuenta que en las relaciones internacionales prima el interés nacional, que no es preocuparse por la pobre gente cuyos derechos son atropellados, sino por, digamos, lograr más inversiones y que nuestros productos puedan ser vendidos. Eso es lo que sucede en la práctica. Pero más allá de todo eso, incluso como negocio, en la política comercial tenemos que tener en cuenta que podemos establecer un convenio con alguien que el día de mañana puede cambiar de un día para el otro porque no hay Estado de Derecho. Bueno, acá lo que hice fue tomar algunos índices, hay no sé cuántos índices. Nosotros tenemos un portal informativo en Cadal que se llama analisislatino.com. Entonces, como yo no encontraba todos los índices en algún lugar, un día empezamos a publicarlos nosotros mismos. Entonces, básicamente ponemos el título, un breve sumario y el link a la fuente original. Entonces, hemos creado como una base de datos de índices y rankings y hacemos algo parecido seleccionando muchos informes para difundir la gran cantidad de trabajos que hay. Bueno, acá como pueden ver, seleccioné el índice de transformaciones. Estamos por cerrar un convenio con la Fundación Bertelsmann de Alemania. Está dedicado solamente a países que no son desarrollados. Son 128 países y de todos esos lo encabeza la República Checa y el cuarto país es Uruguay, y Uruguay figura primero de América Latina. También en otro informe parecido que vincula calidad democrática y desempeño económico institucional es el Legatum Prosperity Index. Recientemente salió el índice de paz mundial, que también lo encabeza Uruguay en América Latina. Bueno, el nuestro, pues otros índices más, donde vean a ver un flojo desempeño de Uruguay es precisamente en donde tiene que hacer los deberes y tiene grandes desafíos, que es el índice de competitividad global, que es un índice muy completo y complejo, y es allí donde en el ranking nuestro ponemos como que para que Uruguay se encamine al desarrollo, la base está, que es un término futbolístico que significa que uno tiene un buen arquero, que tiene una defensa bien parada, que tiene un medio campo y alguien que hace el gol adelante, o sea, como que tiene una base para pelear un campeonato, y en el sentido que Uruguay tenga una calidad democrática muy sólida. A mi juicio es la democracia más vigorosa de América Latina. Tiene un sistema de partidos que nosotros desde allá lo envidiamos. Entre otras cosas somos partidarios porque en Argentina no hay partidos, ¿no? Así que partidarios no podemos ser. Entonces vemos como que tienen todo como para dar un salto al desarrollo, pero claro, eso implica tomar decisiones, ¿no? Decir un poco lo que plantea Nicolás, y bueno, ¿cuál es nuestra estrategia de inserción en el comercio mundial? ¿Seguimos en el barrio con los losers que tenemos al lado o vemos lo que hacen otros que en menos tiempo han obtenido más avances, y al mismo tiempo tenemos un buen desempeño con nuestras posiciones en los ámbitos que corresponden de los organismos de derechos humanos? A su vez, hay reformas duras, ¿no? Que requieren liderazgo político y requiere consenso, que son reforma del Estado, reforma laboral, reforma impositiva, o sea, muchas reformas que implican tocar muchos intereses, muchas reformas que a los que se ven afectados en votos quizás no son muchos, pero protestando en la calle son muchísimos. Y eso implica que políticamente se haga difícil. Pero bueno, todas esas reformas de alguna manera
llegan cuando hay un grado de consenso importante entre los partidos políticos y tienen el apoyo de la gente. Y creo que ese es un poco el desafío de Uruguay. Nosotros no estamos para discutir esas cosas, ¿no? No sé si ayer alguien vio el programa de La Nata, hace una cita de Montesquieu y dice: nosotros en el siglo XXI estamos discutiendo cosas del siglo XVIII. Yo creo que ustedes tienen la suerte que en el siglo XXI están discutiendo cosas del siglo XXI. Bueno, muchas gracias. ¿Hay preguntas? Voy empezando, si querés, con una pregunta. No, básicamente, creo que agradecerte de nuevo, Gabriel, y también Ricardo, por la presentación del índice. Y me surge una pregunta que va también, creo que a los dos, uno casi uruguayo y a otro que sigue, conoce mucho Uruguay, pero sigue con esa mirada desde Argentina, que nos importa. Si no se nota que Uruguay, yo creo que más allá de esa transparencia y democracia que nos distingue, y creo que eso sí es algo, no sé si es una marca ya que registrada nuestra, pero sí es algo que sí, que todo el mundo lo destaca. A veces los uruguayos criticamos un poco hacia adentro. Pero, ¿qué crees que falta para hacer el clic y darnos cuenta realmente de que hay países como hoy Perú, Colombia, Chile, todos ya casi dentro del club de la OCDE, y países como los nuestros que todavía le está faltando? ¿Cuáles son quizás las variables que tú notás para ese clic de que, más allá de que tenemos muchas cosas positivas, no estamos alcanzando el desarrollo inmediato y todo indica de que nos está costando mucho y hay un cuello de botella? Creo que más de uno puede tener una hipótesis, pero ¿cuál es tu visión, Gabriel, y después también Ricardo desde adentro, ¿no? Pero para dar ese clic, para saltar hacia el desarrollo. Bueno, a mí me parece que en primer lugar falta que en un momento dado tengan una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias, se renueve y tome esas decisiones, ¿no? Uno puede comparar mucho Uruguay con Chile. Creo que la izquierda democrática uruguaya, chilena, se ha modernizado muchísimo, ha entendido cómo funciona el mundo. Pensemos un Lagos, ¿no? Un Lagos era un socialista de la teoría del centro y la periferia. Para mí fue uno de los presidentes, digamos, es un caso emblemático por haber hecho al mismo tiempo una dura, fuerte, coherente oposición a la guerra de Irak, a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, señalando que no había pruebas de que hubieran armas de destrucción masiva, armas químicas. Y 2 meses después, ese mismo Chile, que les aseguro que los volvió locos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a los norteamericanos, oponiéndose a la invasión a Irak, ese mismo Chile firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Uno podría decir, ¿qué le cambia la vida a Estados Unidos tener un tratado de libre comercio con Chile? Y uno podría decir al revés, ¿qué le cambia la vida a Chile tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Yo diría que mucho. Y muchos podrían haber dicho, bueno, apoyar la guerra porque si no nos quedamos sin tratado de libre comercio. Y creo que ahí se mantuvo una actitud coherente de oponerse a algo contrario al derecho internacional y al mismo tiempo, 2 meses después se firmó un tratado de libre comercio, con lo cual para mí tira por la borda lo que quedaba de la teoría de la dependencia. Y es el mismo Lagos que privatizó la carretera austral que un militar nacionalista jamás se atrevería a hacer. Entonces, yo creo que lo que uno ve, que en algunos discursos, como el famoso discurso de Mujica del 1 de marzo, uno ve el discurso y es una maravilla, ¿no? De hecho, ese año
Nueva Zelanda y Dinamarca encabezaban nuestro índice y justo el presidente tomó como ejemplo, ¿no? O sea, no tomó como ejemplo, no sé, Corea del Norte o Turkmenistán o Cuba o Venezuela. Siempre ha sido claro en contra de la perpetuación del poder, pero falta algo para llevarlo a la acción, ¿no? Lo que uno siente es como que una parte importante de la dirigencia de acá, bueno, especialmente los que gobiernan, no se ha renovado en la mentalidad económica, ¿no? Me parece eso, ¿no? Y es muy comparable con el caso de Chile, donde uno ve una izquierda que ha tenido una historia más o menos parecida, pero sin embargo económicamente se ha renovado y hoy en día el consenso de Chile, de ese que hablamos en el libro, es tener economía de mercado con democracia y con transparencia, que son los tres pilares. O sea, con Pinochet no había desarrollo, en Chile hay desarrollo desde que Chile es democrático y al mismo tiempo Chile es un país con Estado de Derecho. A Pinochet se le podría haber ocurrido terminar con cualquiera de las reformas, porque es el autócrata, es el dictador, y él puede decidir cambiar las cosas de un día para el otro. Pero lo interesante es que en democracia se toman decisiones y esas decisiones las vota un parlamento, después se votan los gobiernos, y me parece que una gran diferencia que veo o un gran límite que veo es que cierta dirigencia política del Uruguay, a pesar de lo valioso del civismo, del sistema de partido, de la alternancia del poder, tomen nota que Chile, Uruguay y Costa Rica, los tres que encabezan todos los rankings, no tienen reelección inmediata. Creo que es algo muy importante y no es una casualidad, porque por supuesto no hay nada, digamos, que de alguna manera determine que no tener reelección inmediata en un país subdesarrollado favorezca al desarrollo, pero creo que es un dato importante que cambie el presidente y que haya cierta continuidad en materia de gobernabilidad democrática y política económica. Así que me parece que es eso, ¿no? Como que hay un sector de la dirigencia y también, debo decir, como que cierta tolerancia a la ciudadanía a no reclamar, digamos, a no reclamar podemos estar mejor, ¿no? O sea, como que falta, ¿no?, demandar un poco, ¿no? Falta eso que mencionaba Ricardo, de que tiene incorporado que son un paisito cuando pueden ser un país desarrollado, porque territorialmente no son un paisito, institucionalmente son quizás el país desde el punto de vista democrático más sólido de América Latina, con un sistema de partidos de los más longevos, admirable por donde uno lo quiera ver, y le falta, a esa base que tienen le falta eso, ¿no? Y obviamente eso se hace, en democracia se hace con los gobiernos, con los legisladores, a los cuales vota la gente, o sea que debería haber como una corriente de opinión favorable a eso, que se debe combinar con una dirigencia que está a la altura de las circunstancias. Sí, tomo el ejemplo que daba Gabriel sobre todo sobre la izquierda, comparándola con la izquierda chilena. Un ejemplo interesante es lo de la discusión actual sobre la disponibilidad de las reservas del Banco Central. Es decir, para algo totalmente inmediato y decir, bueno, hay plata y bueno, lo vamos a usar. Y la verdad que, por lo menos yo me siento bien en que haya habido sectores del mismo gobierno que dijeron, no, vamos a actuar con prudencia, porque a veces pareciera ser que las reservas son de alguien que no sabemos quién es, y las reservas son de todos. Y justamente cuando es algo público es cuando más prudencia hay que actuar. Es decir, yo con mis ahorros, bueno, los puedo gastar en lo que quiera, en viajes, en fiestas, pero cuando son los ahorros y sobre todo lo que significa las reservas del Banco Central, no podemos decir, bueno, los vamos a gastar ahora para las elecciones y después vemos qué pasa. La verdad que ese es el contraejemplo justamente de lo que decía de Noruega, que tienen esta política de guardar sistemáticamente porque saben que un día se termina eso. Y eso me parece de una prudencia y una gran sabiduría que en América Latina a veces
no lo incorporamos esas reglas. Otro tema, yo creo que el hecho de que en América del Sur casi todos los países, excepto Brasil, Guyana Francesa, Surinam, que todos los países hablemos en castellano, para mí es un grave problema, porque nos hace sentir cómodos en el barrio. Todos hablamos lo mismo, entonces todos se supone que somos lo mismo y todos nos vamos a entender y nos quedamos acá en el barrio. Fíjense que el proceso de integración europea son 27 países, la mayoría no hablan los mismos idiomas, salvo Austria y Alemania, pero el resto, cada uno tiene sus propios idiomas y algunos tienen varios idiomas dentro de ellos, y sin embargo lograron una integración que puede ser buena o mala, discutible, pero la han logrado y eso ha sido la base de la paz del último medio siglo en Europa. Creo que esa comodidad de que todos hablemos en castellano hace que nos quedemos en el barrio muy tranquilos y entonces proliferemos entre estos organismos que se multiplican, se suman y que nos sentimos bárbaros reuniéndonos siempre. Y me parece muy interesante, como ejemplo justamente de esa comodidad, lo que pasó recientemente en la Cancillería, de que se bajan los niveles del ingreso, saber inglés. Es una aberración. Es una aberración. O sea, alguien que es diplomático no solo tiene que, bueno, primero tiene que hablar bien castellano. Además tiene que hablar muy bien inglés y otros idiomas. Es decir, hoy es necesario saber otros idiomas y hay que empezar a hablar los idiomas del sudeste asiático. Hay que hablar indonesio, malayo, thai, hay que hablar chino mandarín, japonés, hindi, hay que hablar esos idiomas. Y uno decía, bueno, pero vamos si hablamos en inglés. ¿Y por qué creen que los chinos aprenden castellano? O sea, tienen una enorme ventaja, porque ellos saben cuáles son las discusiones que hay acá. Las discusiones que hay acá no se reproducen en inglés, la legislación no se escribe en inglés, es decir, se conoce en el idioma local. Y uno cuando tiene que ir a negociar, tiene que saber quién es el que está enfrente, tiene que hablar su idioma, tiene que tener incorporada su cultura, saber qué es lo que se puede decir, lo que es tabú, lo que se come y lo que no se come, cómo se viste y cómo no se viste. Y esas cosas no las vamos a aprender en inglés. Yo estudié en República Checa. Y si me hubiera quedado con lo que se escribió en inglés, no hubiera entendido absolutamente nada sobre la historia checa. Y me dicen, bueno, son 10 millones, pero con esos 10 millones uno va abriendo nuevos mercados, va abriendo nuevas opciones, va conociendo gente y va entendiendo cómo piensan, cómo razonan, cómo actúan. Entonces, por eso me parece, ojalá se hablara otro idioma, creo que obligaría a abrir las mentes a todos los latinoamericanos, pero como somos 20 países que hablamos el mismo idioma, nos quedamos muy tranquilos. Eso me parece que es una actitud que hay que cambiar, hay que decir, bueno, vamos a salir y vamos a decir quiénes somos, qué hacemos, cómo pensamos y abrir la mente y abrir la actitud ante el mundo. Y yo creo que el capital humano está. El capital humano que hay en Uruguay es formidable. Cuando uno da clases, las mismas clases en la universidad, en Argentina y en Uruguay, el nivel acá es mucho más alto. O sea, ahora no se agranda. Pero el nivel es más alto, se advierte eso. El capital humano que hay acá es formidable. Lo que pasa es que hay que salir del barrio. No nos podemos quedar a vender en el barrio. Es decir, uno puede decidir legítimamente ser el almacenero del barrio, cosa que es absolutamente legítima, o puede decidir salir a vender sus productos al resto del mundo. Cada uno decide eso, pero por lo menos saber que las herramientas está la posibilidad. Y creo que eso es lo que necesita surgir.
Me parece que estos ámbitos son ideales para que eso surja. No, yo creo que la política va a terminar expresando esa necesidad por el tiempo. Es decir, cuando haya cada vez más profesionales altamente calificados y con una mentalidad abierta al mundo, yo creo que eso inevitablemente con el tiempo se va a dar en la política. No esperemos que los políticos se den cuenta de esto, porque el político está buscando los votos locales, no sale a buscar votos en Turkmenistán ni en Indonesia, no le importa el voto local. Bueno, pero cuando se empieza a advertir que esto empieza a ser una tendencia creciente, y sí, va a optar por la apertura. Yo tengo una pregunta para Ricardo. Al principio tú hablabas del ejemplo de Noruega, en la cultura esa política y cívica que tienen para controlar al Estado, ¿no? Para que le da mayor transparencia al país. Y por otro lado, Gabriel hablaba sobre la base, que Uruguay tiene la base, como que la base está para poder hacer las cosas, pero falta iniciativa, tanto política y acompañamiento de la sociedad, ¿no? Para lograr esos objetivos. Mi pregunta es sobre la importancia de la sociedad. ¿Cómo se alcanza, cómo se hace, cómo se concientiza, cómo se promueve a la sociedad para que, por ejemplo, acá en Uruguay, yo tenga la oportunidad de ir y solicitar archivos o saber quién es el corrupto, saber cómo se hace tal cosa, para promover esa transparencia? ¿Cómo se hace? Porque acá no tenemos esa cultura, creo que y tampoco sé si accedemos a esa información, ¿no? Entonces, si es responsabilidad de los gobernantes, si es responsabilidad de la sociedad hacer una autocrítica, y bueno, y cómo se hace justamente para eso, para promover esa característica que le falta para alcanzar una transparencia mayor. Me maté, ¿no? Bueno, algo que a mí me maravilla es que uno acá tiene acceso a los funcionarios, tiene acceso a los diputados, senadores, funcionarios. Es algo extraordinario. En Argentina, para conocer el intendente del barrio hay que pedir audiencia, y a veces, con suerte, uno lo llegan a atender. O sea, eso me parece maravilloso. Cuídenlo. Es decir, eso está. Es decir, no es que... Yo conocí acá presidentes, expresidentes. Yo en Argentina no conocí ningún expresidente. O sea, no conozco ninguno. Nunca... Ni ministros. Bueno, algunos conozco y quisiera no conocerlos. Pero... Es decir, por un lado está la proximidad y hay una cultura de eso. Y eso hay que cuidarlo. Me parece que hay que institucionalizarlo y en eso me parece que es muy importante la sociedad civil como control. Es decir, las ONG tienen que tener un papel más activo pidiendo explicaciones, rendición de cuentas e incluso participando activamente en la labor parlamentaria, lo cual también es muy legítimo. En general, en América Latina pensamos que el Parlamento tiene que ser algo solamente de los representantes, y yo creo que es absolutamente legítimo que la sociedad civil participe y exponga sus ideas ante el Parlamento. Eso es sumamente legítimo, y exigir transparencia y exigir la publicación de la documentación. Otras preguntas sobre la puntuación que tiene Uruguay en el ranking, ¿no? Y más situado en el Mercosur, a Gabriel te pregunto, primero si esa puntuación es tenida en cuenta por los demás países del Mercosur como para considerarlo realmente un líder Uruguay, y también qué papel deberían jugar en determinados acuerdos de integración, también si querés hablar sobre el Mercosur, qué papel deberían jugar en crear políticas que permitan mejorar las variables, las variables centrales de interés que hablábamos, ¿no? La libertad democrática, la libertad económica y la transparencia. Bueno, un poco de eso, ¿no? Primero, ¿qué tan respetado es el papel de Uruguay en el Mercosur? Y segundo, ¿qué deberían hacer, qué papel deberían jugar para fomentar y para mejorar esas variables?
¿Qué tan respetado es Uruguay en el Mercosur? Creo que hace falta que conteste, ¿no? Así que creo que son sus gobernantes, sus políticos los que se tienen que hacer respetar, ¿no? Así, si uno, digamos, decide convivir con un autócrata y mantenerse indiferente frente a lo que pasa a ese país y negociar con él, acordar con él, creo que por supuesto a los de Venezuela les sirve, pero yo no sé cuál es de qué les sirve al Uruguay. Creo que eso es lo que tienen que hacer valer, ¿no? Es decir, tomarlo como algo que hace la diferencia del país, que a veces uno lo ve en algún discurso donde se destaca la alternancia, las elecciones, pero muchas veces en las relaciones internacionales, digo, más allá del Mercosur, está esta idea de la igualdad de trato, ¿no? Y después también tenés una complicación, como decías otra vez, que si lo aplicás, lo tenés que aplicar a todo, ¿no? Entonces, si vos decís, bueno, yo tengo esto en cuenta porque China está en los últimos 20, no está en los últimos 10, pero está en los últimos 20. Entonces, sí creo que acá en Sudamérica, por lo menos, debería, no sé si existe, pero estos alineamientos que uno ve en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hubo una resolución más cercana sobre Siria, una matanza no sé dónde hubo, y todos los países, la mayoría, 40 y pico, votaron condenando esa matanza. Hubo solo 3 que votaron en contra: China, Rusia, que son 2 potencias mundiales, y Cuba. Ni siquiera Ecuador votó en contra, se abstuvo. Y por supuesto Uruguay y todos los demás de América Latina votaron a favor junto con los países desarrollados. Yo no sé si hay una especie de, si hay bajo la superficie, hay algún trabajo, digamos, alguna sinergia entre funcionarios de países con mejor calidad institucional. Lo que pasa es que, claro, en los países democráticos el presidente cambia, con el presidente cambian los ministros, cambian los funcionarios, y en las dictaduras o en las autocracias yo siempre lo mismo, ¿no? Yo no sé cuántos presidentes tuvieron ustedes mientras Chávez estuvo gobernando, ni hablemos los Castro, ¿no? Creo, no sé quién estaba acá de presidente en el 59, ¿no? Pero digo, cuántos presidentes pasaron. Entonces, bueno, también es una ventaja, entre comillas, que tienen las dictaduras en las relaciones internacionales, ¿no? De hecho, muchos de estos países, digamos, se manejan como peces del agua los organismos internacionales. Sí creo que Uruguay debe tener en cuenta la reputación que tiene, ¿no? O sea, creo que es bastante admirado, respetado, en una región donde han caído en casi todos los países el sistema de partidos. Creo que está Chile y Uruguay con un sistema de partidos que, a juicio de muchos analistas y politólogos, es difícil encontrar una democracia desarrollada sin sistema de partidos. Por eso es otra de las cuestiones de las bases, lo cual no quiere decir que no hay cosas para mejorar, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que las primarias no deberían ser solo para presidentes, sino para los diputados y los senadores. Pero bueno, o sea, esto quiero decir que es también la libertad de civiles y políticas, pero la democracia se puede fortalecer, profundizar, se puede profundizar cuando está consolidada, ¿no? O sea, nosotros estamos en un periodo más primitivo, ¿no? Pero bueno, me parece que el país tiene con qué como para plantarse, pero tiene que ser una política de Estado de los distintos gobiernos, y sobre todo, no, digamos, obviamente para el que está en el gobierno es el que paga el costo de tener que convivir con gobiernos en otros países que se les pone difícil y a su vez reciben las críticas, digamos, de la oposición. Y creo que en ese sentido, creo que lo que sería aconsejable es como que haya
un ámbito multipartidario para las relaciones, digamos, tanto en la región como a nivel internacional, porque son cosas de política de Estado, ¿no? Y siempre va a ser difícil. ¿Qué haces, ¿no? Con Cristina? ¿Le insultás? Está bien, haces un comentario, un periodista, pero yo no dije nada de eso. ¿Te peleás con el vicepresidente anterior? O sea, es muy difícil, ¿no? Sabiendo, digamos, es una situación difícil para el país. Lo que tiene que hacer es buscar una suerte de aliados, ver la posibilidad de crear un grupo más allá de que esté el país al lado, ¿no? Es decir, crear un grupo, supongamos, el grupo de países que no tienen reelección inmediata, digo así pensando en voz alta, digo, países que tengan un común denominador y que por este tema y que en ciertos temas puedan actuar conjuntamente, ¿no? Digamos, se me ocurre que hay que pensar ideas un poco innovadoras que permitan al país, digamos, no defenderse solo, sino tener aliados con los cuales pueda posicionarse frente a sus vecinos. Bueno, vamos, ya no quedamos tiempo, así que no quedamos tiempo. Así que vamos cerrando por acá. Digo, de nuestra parte del departamento agradecerles mucho a los estudiantes, así que, y bueno, desde ya a Adal por todo, y bueno, esto va a estar colgada la información, así que muchas gracias a todos.